Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Primero, vamos a orar para colocar este pequeño espacio que tenemos para retomar acá nuestro estudio de la confesión. Vamos a colocar ese espacio en manos de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más, para darte muchísimas gracias por la multitud de tus misericordias y bondades para con cada uno de nosotros. Te rogamos que nos asistas de una manera especial en ese momento, que bendigas este momento, que nos permitas entender las grandes verdades de tu escritura, que me ayudes a mí como expositor a que no falsifique tu palabra, sino que seas tú a través de mí dando a entender, dando a conocer tu verdad. Todo esto te lo rogamos en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, vamos a retomar nuestras clases de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Pero lo que haremos hoy más bien será un resumen de lo que hemos visto o lo que alcanzamos a ver acerca del primer capítulo, que habla acerca de las Sagradas Escrituras. Ahora, antes de poder continuar con el ánimo también pues de dar un contexto a aquellos que se acercan por primera vez a la confesión, eh, en este caso particular a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Como les decía, para poder dar un contexto para aquellos que por primera vez se están acercando o que se están familiarizando con esto de la confesión de fe y la confesionalidad, haré algunas precisiones que son necesarias. Por ejemplo, muchos en este momento, como les digo, en el caso de quienes por primera vez están viendo este tipo de enseñanzas, se podrían preguntar qué es eso de una confesión de fe y por qué es tan importante. Recordemos que cuando nosotros iniciamos esas clases, habíamos primero precisado algo tan importante que era la confesionalidad y su importancia. Ahora, ¿por qué es importante el tema de una confesión de fe? Y aquí voy a citar dos textos bíblicos que de cierto modo nos van a ayudar también a entender un poco acerca de eso. Dice, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y en 1 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Bueno, en clases anteriores pudimos hablar un poco acerca de lo que es la confesionalidad, del por qué nos distinguimos por ser una iglesia confesional, porque somos confesionales. Habíamos hablado, mis hermanos, de que el ser confesionales, en resumidas cuentas, tiene que ver con el hecho de adherirnos a una declaración de fe, un artículo de fe, o en este caso una confesión de fe. Ahora, esto no nos permite tener, esto nos permite a nosotros tener un marco de referencia claro acerca de lo que nosotros creemos. En algunas ocasiones se utilizan analogías como unos muros que nos permiten a nosotros hacer una distinción, una separación entre de pronto ciertos concilios o inclinaciones teológicas, pero que siempre hay que tener mucho cuidado con relación a esa separación que nosotros hacemos, esos muros que pretendemos levantar en la medida en que establecemos una doctrina a la cual nos adherimos. Que esos muros no sean tan altos que no podamos nosotros saludar a los que están del otro lado, sino que de una manera sobria entendamos lo que creemos enseña la Escritura y podamos saludar a los hermanos con total armonía y en paz.
En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente. Dice, si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Mis hermanos, una confesión de fe, hablando particularmente de la que estamos estudiando, reúne de una manera sistemática, ordenada, todas aquellas doctrinas que vemos a lo largo de toda la Escritura. El texto que nos presenta Pedro contiene un detalle importante que debemos tener muy en cuenta para poder defender nuestra fe. Y es cómo nosotros defendemos de una manera efectiva o crucial nuestra fe si no la conocemos. La confesionalidad, mis hermanos, nos proporciona eso, tener un marco claro, una idea clara, concreta acerca de lo que nosotros creemos, que nos da a nosotros también de cierto modo una identidad como iglesia. Ahora, otro dato para precisar es el hecho de que ese artículo de fe no pretende, mis hermanos, en ninguna medida convertirse en una regla autoritativa para la iglesia, pues no es un texto inspirado, sino que más bien esta se subordina o está por debajo de las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios. Acerca de eso, Spurgeon, dentro de esa misma confesión, dice: este pequeño tomo no se presenta como una ley autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en caso de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. Y mis hermanos, es mi deseo que en la medida en que nosotros estamos estudiando esta confesión, usted pueda decir realmente que es bautista. No porque está de acuerdo con la liturgia y le gusta la liturgia de la iglesia o porque se siente bien con los hermanos, sino que más bien porque usted se ha adherido a esta confesión creyendo, como dice también la confesión de fe de nuestra iglesia local, que es una fiel expresión del conjunto de verdades que expresa la Biblia. Ahora, entrando en materia, como les dije, haremos un resumen de lo que es el primer capítulo de la confesión, el cual habla acerca de las Sagradas Escrituras. Ese es el tema que aborda el primer capítulo de nuestra confesión de fe. Quien no la tiene a la mano, al fondo hay unos ejemplares, acá adelante, unos ejemplares de la confesión de fe, cosa de que puedan también seguir la lectura. Bueno, el primer párrafo nos dice lo siguiente. El primer párrafo del capítulo 1 nos dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible. ¿De qué? Dice: de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hacen a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios se revelaba su voluntad a su pueblo. Ahora, este capítulo en particular resalta unos aspectos importantes acerca de lo que es la Escritura o lo que significa la Escritura para nosotros. Dice a lo largo... Lo que enfatiza este capítulo es la necesidad de las Escrituras, la identidad, su autoridad, su suficiencia y su claridad. Ahora, algo que nos dice es este párrafo en particular y es la creación, nos indica que la creación misma es una evidencia de Dios y de su bondad. Quiero citar Romanos,
uno de los textos que está asociado a la confesión de fe con relación a este punto, Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, nos dice lo siguiente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, nuestra confesión de fe en ese párrafo en particular sí habla acerca de que hay un conocimiento de Dios que es cierto en todo el mundo, que es evidente a través de la creación, inclusive al examinarnos a nosotros mismos, es evidente la mano de Dios de por medio. Inclusive el salmista, en los salmos también se habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dice nuestra confesión al respecto? Sí, esto, en la creación y todo esto que vemos, realmente nos habla acerca de la bondad de Dios y nos da una idea de lo que es el ser de Dios. Pero no son suficientes para dar a conocer al hombre lo que es necesario con relación a la salvación. Ahora, con relación a ese asunto, este párrafo también hace una precisión importante, y es que dice que cesaron las maneras en las que Dios expresaba su voluntad por medios distintos a las Escrituras. Y por lo menos Hebreos, capítulo 1, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entendemos, mis hermanos, este texto en particular que es dirigido a la iglesia de los hebreos. Para ellos era claro la expresión que Dios había hablado a los padres en otro tiempo, haciendo uso de otros medios, a través de los profetas, sueños y visiones que podemos ver relatadas a lo largo del Antiguo Testamento. Eso es un asunto que era muy familiar para esa iglesia de los hebreos. Y aquí entra un tema muy particular que tiene que ver con el cesacionismo y el continuismo. En la época en la que se escribe esta confesión de fe, que por cierto tampoco es muy distinta a la de nosotros, había un problema muy particular que tenía que ver con la suficiencia de la Escritura. Mientras el catolicismo romano equiparaba el catecismo y sus tradiciones y ciertas cosas al mismo nivel de la Escritura, diciendo en su catecismo que la Biblia no es suficiente para expresar la voluntad de Dios. Por otra parte, otro lado de la iglesia, que pues también se hacía llamar protestante, tenía por otro lado el tema de las profecías, el don de la profecía, que era necesario para que Dios manifestara su voluntad a su pueblo. Mis hermanos, nuestra confesión de fe, y es lo que nosotros creemos al respecto, habla de que la Escritura es suficiente, no necesitamos de ningún otro tipo de revelación adicional a la Escritura para el conocimiento acerca de Dios y de su voluntad. Creemos que en ella está todo lo necesario para lo que se nos habla acerca de Dios y su voluntad y lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Ahora, la utilidad de las Escrituras que consigue su necesidad. En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente. Dice, y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Eso es Pablo escribiéndole a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué objetivo? Dice Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La utilidad aquí tiene que ver con la utilidad de las Escrituras que constituyen su necesidad. ¿Para qué es necesaria la Escritura? Bueno, nuestro texto, nuestro primer párrafo, nos habla de que, dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de ¿qué? De todo conocimiento, fe y obediencia
salvadores. Entonces, en resumidas cuentas, ese primer párrafo nos menciona tres aspectos importantes y el que más resalta tiene que ver con la necesidad de las escrituras. ¿Por qué son necesarias las escrituras? Él nos dice, la creación nos habla de Dios, pero no nos habla acerca de ese conocimiento que tiene que ver con la salvación y es necesario. Por lo tanto, es necesario las escrituras. Y también desecha aquellos otros medios por los cuales nosotros podríamos, entre comillas, conocer la voluntad de Dios. Ahora, el segundo párrafo de ese mismo capítulo nos dice, bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nuestra confesión ahí va a darnos un listado en orden de cómo está distribuido tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dice, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios. ¿Para qué? Para hacer la regla de fe y de vida. Ahora, aquí podría surgir algunas preguntas con relación a por qué no otros, porque unas Biblias tienen unos libros, porque la que nosotros tenemos no. Y esto tiene que ver con el tema del canon. Dice, el canon bíblico es la colección de libros, mis hermanos, que conforman las escrituras que Dios entregó a la iglesia, las cuales se distinguen por sus cualidades divinas, la recepción del cuerpo colectivo y su conexión apostólica, sea porque fueron escritas por ellos o por personas cercanas a ellos. Mis hermanos, estos libros fueron agrupados por la iglesia de Dios relativamente temprano. El Antiguo Testamento fue establecido a más tardar en el periodo del nacimiento de Jesús y el Nuevo Testamento fue aprobado desde antes de la terminación del segundo siglo. Y a pesar de que no fue hasta el cuarto siglo en donde el Nuevo Testamento fue oficialmente conformado, existen, mis hermanos, buenas razones para tener confianza histórica. Elegidos parte por tres factores. Ya mencioné. Cualidad divina, las iglesias, conexión apostólica. La mayoría de los libros, mis hermanos, del Nuevo Testamento fueron compuestos por uno de los apóstoles, incluyendo a Pablo, y aquellos que no fueron tenían de cierto modo algún vínculo cercano con estos mismos. Ahora, la Biblia es un libro inusual. A diferencia de los libros modernos, la Biblia está compuesta por varios libros escritos por distintos autores en diferentes tiempos y lugares. Y fueron recopilados para formar un solo volumen. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Quién tomó estas decisiones críticas y por qué debemos confiar en lo que dice, en que lo que hicieron está bien? Y mis hermanos, todas estas preguntas son válidas y competen a lo que se conoce como el canon de las Escrituras. Y mis hermanos, este término se refiere a la elección de los libros de las Escrituras que Dios le ha dado a su iglesia. Y ojalá podamos tener un espacio en el cual podamos hablar acerca de este punto en particular que es bastante extenso. Pero por tema de tiempo y tratar de abarcar todo lo que necesitamos mirar hoy, vamos a avanzar seguidamente al párrafo 3 de ese mismo capítulo, que nos dice, los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y, por lo tanto, no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse, excepto de la misma manera que otros libros humanos. Mis hermanos, esos libros apócrifos, también llamados deuterocanónicos, a los libros que tienen cierta semejanza con libros inspirados, son a los que han llamado apócrifos. Esto tiene ciertas semejanzas a algunos libros inspirados, pero nunca fueron recibidos en el canon porque no fueron reconocidos como inspirados al no llenar los requisitos de canonicidad, que fueron los que mencionamos anteriormente. Esa unión que presenta cada uno, ese contenido divino que contiene cada uno. Ahora bien, de cierto modo, algunos libros que están incluso incluidos en algunas Biblias que no tenemos nosotros,
de algún modo o tienen un valor de pronto histórico para cierta población de pronto de Israel y así, pero no representan, no tienen un valor espiritual para nosotros y por eso nos fueron reconocidos como libros inspirados. Ahora, el párrafo 4 dice lo siguiente: la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Ahora, importante, no puede ser creído como una regla autoritativa de fe nada externo a las Escrituras. Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 8, nos dice lo siguiente: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, aquí hablando Pablo como apóstol, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Nada distinto a lo que nosotros creemos o a lo que la Escritura, mis hermanos, enseña, debe ser considerado como inspirado o tomado de cierto modo como alguna regla de autoridad para nuestra fe. Algo que siempre debemos tener presente, y es que existe una sola base, es que hay una base a la cual debemos adherirnos. Por lo menos en Efesios capítulo 2, versículo 20, se nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mis hermanos, y aquí podemos hacer un comentario particular acerca de pronto de aquellos que se autoproclaman apóstoles. Mis hermanos, los apóstoles, como bien nos enseña las Escrituras, fueron instituidos por Dios con un propósito particular, inclusive en la época. Ellos fueron constituidos ¿para qué? Para dejar el fundamento de lo que nosotros debemos creer como iglesia de Jesucristo. Todo eso, mis hermanos, cimentado en las enseñanzas que ellos recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Estas personas autoproclamarse apóstoles, están diciendo de que también lo que ellos están enseñando se equipara a lo que los apóstoles de las Escrituras también dijeron. Entonces no habría un canon cerrado porque ya hay otros apóstoles trayendo nuevas enseñanzas y todo ese asunto, lo cual sabemos, mis hermanos, por las Escrituras es falso. Párrafo 5. Dice el párrafo 5 de ese primer capítulo: el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de la misma, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Sigue diciendo nuestra confesión: sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Bueno, este párrafo en particular nos está hablando acerca del testimonio de la iglesia, que ese testimonio de la iglesia nosotros puede movernos a entender o puede llevarnos a nosotros a tener una estima, cierta estima por las Sagradas Escrituras, y entender que realmente son inspiradas por Dios, y al analizarla, ver su armonía, la manera en que está compuesta, ver las verdades que ella expresa,
ciertamente nos pueden dar una inclinación a pensar de que sí, realmente es la palabra de Dios inspirada. Pero sobre lo cual debemos hacer eh, lo que realmente ese párrafo, y ese ya en su última parte dice, sin embargo, nuestra plena persuasión, pese al anterior dicho, de la manera en que está el testimonio y todo esto que puede darnos a nosotros una idea bastante fuerte de la idea de que eso realmente es palabra de Dios, dice, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su veracidad, de su verdad, de que es infalible, de su autoridad divina, mis hermanos, eso solamente se consigue, mis hermanos, a través de una obra interna del Espíritu Santo. Muchas personas, mis hermanos, pueden llegar a leerla, encontrarse con las Escrituras y leer ampliamente lo que en ellas hay, pero no llegar a fe que es necesaria para la salvación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque como expresa la y nuestro párrafo, eso tiene que ver con voy a citar acá dos, Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, como les mencioné, puede una persona cualquiera leer las Escrituras y entender y ver la belleza de su armonía y todo lo que ya hemos mencionado, y mis hermanos, simplemente no convertirse. Y habla mucho acerca de ese propósito que tiene la exposición o el de Dios, o de nación. El estar nosotros a la palabra de Dios, hay ese doble propósito, sea para salvación o sea para condenación. Otro texto que quiero citar es Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 23 al 25, que dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y su flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra y es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Eso hablando acerca del poder que tiene la palabra de Dios. Ahora, avanzando hacia el párrafo 6, que nos dice lo siguiente. Dice, todo el consejo de Dios tocante a las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana según las normas generales de la palabra, que han de regularse siempre. Bueno, mis hermanos, aquí otro dato importante que había mencionado acerca de lo que enfatiza este capítulo acerca de las Sagradas Escrituras. Habíamos mencionado que este capítulo en particular resalta la necesidad, habla acerca de su identidad, su autoridad, su suficiencia. Y otro punto claro que menciona por lo menos este párrafo 6 es algo con relación al tema de la claridad de las Escrituras con relación a temas que son importantes para nosotros o que deben ser importantes para nosotros. Que mis hermanos deben, que inclusive este texto dice
que nada debemos añadir ni por nueva revelación del Espíritu o por tradiciones de los hombres. Ya había mencionado el hecho de que el contexto histórico en el cual se escribe esta confesión, mis hermanos, los puritanos estaban enfrentando un asunto que tenía mucho que ver, ya les había mencionado, con el tema de la autoridad de las escrituras. Para cierto sector cristiano y para el catolicismo romano, las escrituras nunca fueron suficientes, sino que tenían que añadirles otras cosas, como ya sea tradiciones, el catecismo, la inspiración, el Papa, y sinceramente quería incluir ese don profético, porque para ellos era necesario, porque la escritura no era suficiente. Entonces ya ellos añadían a esta escritura, esta revelación especial, que para nosotros es claro suficiente, pero para ellos no lo era. Entonces nosotros como bautistas creemos, mis hermanos, que la escritura tal cual y como está es suficiente. ¿Para qué? Para todo el conocimiento, dice nuestro texto, para todas las cosas necesarias para la salvación del hombre, la fe, la vida, que mis hermanos, dice, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Y Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 nos dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Mis hermanos, párrafo 7 dice, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para la salvación se proponen y se exponen tan claramente en uno u otros lugares de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente. Mis hermanos, cada texto que he estado citando lo vamos a encontrar asociado ahí en nuestra confesión de fe, que tiene que ver con lo que el párrafo nos está diciendo. En este caso, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos dice lo siguiente. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras para su propia perdición. Y eso tiene que ver mucho con lo que nos dice nuestro párrafo número 7. Hay cosas en las escrituras que no son necesariamente claras o en otro grado no son claras para unos, de pronto para otras personas sí. Pero dice, lo que tiene que ver... dice, sin embargo, las cosas que son necesarias saber, todo aquello que es necesario saber, creer y guardar para nuestra salvación, mis hermanos, se proponen y exponen tan claramente en un lugar de la Biblia o en otro, que dicen mis hermanos, no necesariamente necesitamos ser eruditos en las Escrituras para poder entenderlas, y que podemos conseguir el conocimiento o el entendimiento de ellas a través de medios ordinarios, a través de una mera lectura, una exposición muy breve acerca de ciertos textos, nos pueden dar un conocimiento necesario, ese conocimiento que es necesario para la salvación. Mis hermanos, no voy a poder abordar todos los textos por lo que ya el tiempo se me acabó, pero entonces algo que quiero enfatizar acerca de lo que es este primer capítulo que habla acerca de las Escrituras, mis hermanos, y ojalá usted pueda sacar el tiempo en su casa y poder entender lo que en ellas está resaltado a lo largo de estos su identidad, su armonía, su suficiencia y su claridad, que son muy claros a lo largo de esos párrafos. Y
Y vamos a ver lo que es los textos que acompañan, que soportan cada uno de estos párrafos. Entonces, mis hermanos, vamos a orar y si hay algún tipo de pregunta, la hacemos. Padre, te damos gracias por tus misericordias, por este espacio. Dios, has revelado tu palabra, has permitido entender aquello, lo necesario. Podemos ver son importantes. Dios, que con tu Espíritu Santo, por el estudio de la más vida, oh Dios, poder adorarte de mejor manera. Todo eso en Cristo Jesús y para tu gloria. Amén.